Comenzamos con distribuidora de gas Guyana. Voy a dar una introducción muy cortita por el hecho de que hay algunas cositas que vamos a profundizar. Bueno, la controladora es Ecogas, que tiene las empresas no solo distribuidora de gas Guyana, sino distribuidora del centro, que está en la región oeste de la Argentina más bien. Distribuidora de gas Guyana tiene San Juan, San Luis y Mendoza principalmente. Este es el mapa y vamos ya a los resultados. Inicia el ejercicio 2021 con un déficit de 512,6 millones. El año pasado comenzaba con un saldo a favor de 113,8 millones. En el periodo corriente, es decir, en el 2021, se ha pagado por impuesto a las ganancias, o se está pagando, mejor dicho, 205,3 millones relacionados con el origen y reversión de diferencias temporarias. Esto lo vamos a ver después con una nota que ellos ponen justamente en el apartado de impuestos a las ganancias. Los puntos destacados, que va a ser la nota justamente. Moody's Argentina bajó la calificación desde A-, que vendría a ser, estable, a BB+, o sea, un poco más inestable, en moneda local, debido al congelamiento de tarifas desde abril, especulativa menos, desde abril del 2019 y falta de políticas a corto y largo plazo. Después vamos a leer la nota. La sociedad está en litigio con la FIP y el Poder Ejecutivo Nacional, a lo que se refiere al artículo 93 y 194, refiriéndose a los ajustes por inflación en las declaraciones juradas de impuestos a las ganancias, lo que impactaría ganancias nominales y no los resultados reales, generando una confiscación. Después vamos a leer completo esta síntesis que dije. Ahora vamos a leer, pero vamos de a uno, ¿no? Bueno, primero vamos a ver lo del Moody's. Esto es, como dijimos, la baja de Moody's, que fue el 9 de abril, que es cuando hace el control a ver cómo están las empresas. No es la fecha exacta, pero hizo el control o el relevamiento a ver cómo está distribuida gas Guyana. La conclusión, fue que refleja que las tarifas de la compañía distribuidora de gas se encuentran congeladas desde abril, y si bien se espera que exista un aumento tarifario en los próximos meses, actualmente es altamente incierto el porcentaje de aumento que se aplicará sobre el margen, voy a ponerlo más alto, sobre el margen de distribución de gas y cómo evolucionará el régimen de tarifas en adelante. Moody's Local Argentina espera que la consistencia y sostenibilidad de la recuperación de costos para los servicios públicos regulados en adelante sea mayormente incierto dado el actual marco regulatorio del país. Se mantienen las perspectivas negativas de las calificaciones de gas Guyana, reflejando por Moody's Argentina, por la falta de políticas claras para el sector en el corto y mediano plazo y un aumento transitorio de tarifas que resulte insuficiente para permitir una recuperación de costo adecuada, tendrá un impacto negativo en el perfil crediticio de las compañías del sector y las enfrentará a sí mismos a mayores dificultades para cubrir sus necesidades de financiamiento. El aumento de los costos de operación, la emergencia pública a raíz de la pandemia, etcétera, hacen que las calificaciones de Guyana estarán respaldadas por sólidas métricas crediticias que han reportado históricamente la compañía, su apalancamiento nulo, su adecuada liquidez y su política financiera conservadora. Guyana ha logrado mantener un balance sin deudas durante muchos años, lo que contribuyó a sus buenas métricas crediticias a pesar de que los márgenes y la generación de flujo efectivo se vieron afectados negativamente en el pasado por más de una década de tarifas congeladas. Las calificaciones consignan asimismo el deterioro de los márgenes reportados en el ejercicio 2020. Ya lo explicaron. Este es el documento que hace Moody's, que describe lo que es la empresa, pone los parámetros, etc. El otro punto que vamos a ver es el impuesto a las ganancias. Primeramente vemos que no vimos el cuadro de resultados, que da 512 millones negativo, y el impuesto a la ganancia, sin embargo, a pesar de que antes del impuesto dio un negativo, que debería ser positivo porque debería haber un recupero en el caso normal, ¿no? En
el impuesto a las ganancias dio negativo. Se imputó negativo. Bueno, vamos a ver primeramente el cuadro de ese impuesto. Y después vamos a la nota. Primeramente, como dijimos, esto es 205, donde dijimos relacionado con el origen y relación de diferencias temporarias. Esto viene primeramente, como estoy diciendo, puntualmente por el ajuste por inflación, 147 millones en contra, ¿no? Y otras diferencias permanentes, a lo que no hacen hincapié, pero sí con el ajuste por inflación, que se refieren a los artículos 93 y 194. Entonces, la sociedad entabló acción declarativa de certeza e inconstitucionalidad contra el Poder Ejecutivo Nacional y la AFIP por la nueva ley de impuestos a las ganancias, texto ordenado del 2019. Acá hablan de los artículos, acá yo me dediqué a buscarlos también. Son cortos los resúmenes, pero es principalmente el artículo 93 se refiere a que el impuesto a las ganancias tiene que ver con el IPC, con el nivel de precios al consumidor a nivel general, y acá con el cálculo del ajuste por inflación. A eso se refiere cada uno de los artículos. En cuanto a lo que exige la sociedad, es que dicte una medida cautelar que se ordena a la FIC se abstenga a cuestionar la aplicación plena y sin diferimiento del ajuste por inflación de la declaración jurada del impuesto a las ganancias del periodo fiscal 2020, ya que no de llevarse a cabo, este ajuste se estaría grabando ganancias nominales y no resultados reales, generando un impuesto confiscatorio que afecta el derecho a la propiedad plasmado en la Constitución Nacional. A la fecha de emisión de los presentes estados financieros condensados, las acciones deducidas se encuentran pendientes de resolución. Así que hay una nota que la empresa, no es común, porque esto lo podría hacer cualquier otra de la empresa, pero esta nota o este reclamo hacia la FIP no lo viene por ahora, por lo menos en otras empresas. Bueno, seguimos. Los ingresos de actividades ordinarias suman 1.832,7 millones, una caída interanual del 34%. Los costos de venta dan 1.477 millones, ahorrando un 22,7% interanual por disminuciones en los costos de compra y transporte de gas. Las compras se hace a Teppetrol, a YPF, y el transporte de gas es por TGN. Eso para que lo tengan en cuenta. Para que se tenga en cuenta. El porcentaje de EBITDA sobre ventas comienza con un 8,8%, que es resultado por operativos negativos, como creo que vimos. El primer trimestre de 2020 era un 20,9% el EBITDA sobre ventas. Los inventarios se reducen un 4,1%, quiere decir que hay mayor rotación. Y en el primer trimestre del 2020, obviamente, cuando estuvo parado 11 días por pandemia y por cierre de fábricas o parate de fábricas, subieron un 7,3%. Bueno, volvemos a ver el cuadro de resultados, donde, ingresos por venta hay 900 millones menos, hay un ahorro del costo de ventas, una ganancia bruta negativa contra una ganancia positiva, o sea, casi 400 millones de brecha, y operativas. La bruta es positiva, también. Y en cuanto a los inventarios, tenemos existencia al inicio, existencia al final es menor, acá es al inicio y al final es mayor, donde hubo más o menos un 20 y pico % mayores de compra de gas, ¿no? Bien, y ahorro en transporte de gas también. Seguimos con esto. Las inversiones del trimestre arrojaron 83,8 millones. En lo proporcional es una baja del 17,6. Tal vez en lo proporcional es bastante cuadrado lo que hago, pero es multiplicar esto por 4 y compararlo con lo que dio en el año anterior, donde se remarca que en el proyecto
renegociación de la tarifa entera con el gas, se prevé que no habrá inversiones obligatorias durante la vigencia de la tarifa de transición. Lo que sí fue la licitación de Plan Gas. Gas Cuyana fue elegida para producir todos los días 70 millones de metros cúbicos de gas, y en invierno un adicional, de los cuales serán pagados de acuerdo a la tarifa acordada. El volumen de gas entregado en comienza a acumular es de 503,3 millones de metros cúbicos, una baja del 19,5%. Esta caída está dada por el consumo de las usinas, derivado de la retracción de la actividad económica. El volumen entregado de clientes residenciales fue del 63%. Acá es la diferencia han tenido más a industrias también, ¿no? Porque el año pasado era 52%. La cantidad de clientes incrementaba anualmente un 0,25%. El incremento está redundante. Bueno, esto lo vamos a ver en este cuadro, donde dicen los aspectos destacados, en donde se tiene el volumen de gas entregado es 503, pero lo tenemos en este caso antes de alza de 25. Después las inversiones, como dije, multipliqué esto por 4, el año pasado era 509,04, y nada más por ahora. A la cantidad de clientes, bueno, eso la tengo ahí. Es 618.879 contra 617.331. Los gastos de naturaleza son de 939,3 millones y un ahorro del 10,6% en el interanual, donde los valores incobrables bajaron un 62,6%. Es importante, antes habían subido muchísimo el año pasado. Las remuneraciones bajan un 11,5%, la plantilla baja es dos personas. El acuerdo salarial en el trimestre. El acuerdo salarial refleja un incremento del 36,1% anual, creo que no le gana la inflación ni en pedo. Así que vemos un poquito esto de los gastos, donde se tiene 939,3 contra 1050,4. Los incobrables, que es lo que se recalca en la baja, es 50 millones. El año pasado eran 134 millones. Los sueldos se repartieron 230,3 el año pasado, este año 203,7. Y el acuerdo, la plantilla acá está, 269 contra 271 en estas fechas, y el acuerdo con el sindicato de trabajadores respecto a la escala salarial para el primer trimestre dio un 7,1. Esto se refleja un 30%, poco, a lo alcanzado en el 2020, o sea, 7,10 en un trimestre no acompaña la inflación. Esta escala tiene vigencia de marzo del corriente y acumula un 36,10 respecto a marzo del 2020. Es lo que dice en este recuadro. Otros ingresos operativos acarrean un saldo a favor de 92,9 millones, una caída del 30% por menor saldo en la imputación de intereses. Los resultados financieros acumulan un saldo negativo de 115 millones, en el primer trimestre un negativo de 60,8 por tenencias generadas por pasivos. Primero vemos los otros ingresos y egresos positivos. Los intereses generados son menores, acá no llega a 100 millones, acá pasan los 126 millones, lo que hace que sea mayores gastos operativos. Y en cuanto a ingresos financieros, se tiene resultados por tenencia de inversiones, lo que hace que baje el pasivo financiero, o sea, lo que tiene como inversión dio mal. Acá también el año pasado va mal, pero ahora fue mayor perjuicio, ¿no? Sin embargo, se tuvieron más intereses. Que no sé cómo lo computa, porque allá también se tenían más interés,
pero bueno, será justamente por los instrumentos financieros, perdón. Los deudores comerciales a cobrar vencidos son el 40,1% del total. El año pasado era un 44,2% en el mismo trimestre. En el último trimestre llegó a ser un 49% más o menos. O sea que se estaba menguando todo lo que es lo vencido y a cobrar. O sea, hubo una entrada de plata. Los pasivos financieros suman 1.989,6 millones y bajan un 21,4%. El flujo en efectivo es 98,2 millones y disminuyó 125 millones en lo que va del año. El primer trimestre disminuyó 302,3 millones. Bueno, vamos a ver estas cositas. ¿Dónde tenemos? Estos son los deudores comerciales a cobrar. Bueno, si tiene 600 millones, 550 millones menos vencidos, es decir, que ya vencieron a partir del 31 de marzo, y lo que es a vencer se tiene 213. El año pasado era 44%. Bueno, eso no, estos son los numeritos más bien. En cuanto a los pasivos financieros, hay una baja de 600 millones, principalmente por cuentas por pagar y otras cuentas, y el flujo de fondos hay una baja de 125 millones contra 302 por actividades de inversión, o sea, aumento de activos financieros y menos plata. Acá hubo más plata. De hecho, hay nuevos fondos comunes de inversión como HBC, que creció muchísimo. Bien. La empresa ha llegado a un acuerdo con Enargás, aprobando incrementos en el margen de distribución de la sociedad, diferenciados por categorías tarifarias. El aumento promedio es un 30%, con las condiciones de no poder distribuir dividendos, cancelar deudas de manera anticipada y otorgar créditos, salvo que estos benefician a usuarias puntuales. Ahora después vemos eso. El Comité de Prevención de COVID continuará realizando los monitoreos pertinentes de esta nueva etapa, proseguir con el mantenimiento de redes, gasoductos, etcétera, así como la reparación de fugas, continuar con el proyecto de mejoras e implementación de nuevos trámites vía online a través de los sistemas. Hay un apartado del sistema SAP HANA y el SAP ISU, que es para mobile, bastante explicativo sobre cómo va el proyecto de sistema. Se proseguirá en el proceso de mejora continua a través del cumplimiento de las certificaciones. Bueno, está lleno de certificados en la página que van cumpliendo. Bueno, acá estamos. Acá habla de lo que se resolvió con el Enargás a partir del 23 de junio. Acá están todos los marcos regulatorios, bla, bla, bla. Entonces, el proyecto previo cumplimiento del procedimiento previsto del 2020 aprobaría incrementos en el margen de distribución de la sociedad diferenciados por categoría tarifaria. El impacto promedio ponderado de los ingresos rondaría el 30% del margen de distribución de la sociedad, y de acuerdo al proyecto, las resoluciones tarifarias en que se desprendan se emitirán y entrarán en vigencia durante el mes de mayo, ahora 2021, ¿no? Entonces, la sociedad no podrá distribuir dividendos durante la vigencia de este acuerdo transitorio. No se podrá cancelar anticipadamente, directa o indirectamente, deudas financieras y comerciales contraídas con accionistas, adquirir otras empresas ni otorgar créditos, salvo que los créditos benefician a los usuarios o usuarias o se otorgan a contratistas que no encuadren en los supuestos indicados. Bueno, en caso que la sociedad considere procedente avanzar en sentido contrario a la restricción dispuesta, deberá previamente presentar al Enargás, al controlador, ¿no?, los fundamentos de su pretensión para su autorización por la autoridad regulatoria. Es un acuerdo transitorio de renegociación, eso hay que tener en cuenta, no es definitivo. Pero bueno, es un acuerdo, al fin y al cabo, un acuerdo aceptado entre partes. Terminamos con liquidez, que baja de
1,54,15, la solvencia sube de 2,1 a 2,65, el valor del libro es 58,7, mucho más que la cotización, que es 19,2, la capitalización bursátil es 3.885,1 millones y la pérdida por acción acumulada es 2,53. Bueno, es todo, gracias.